Lagrange ha ganado la guerra de las rosas. Triunfo para Lagrange, ni siquiera los Euclid que dicen ser los amados de Dios fueron rivales para Dietrich. Anissa caminaba entre la multitud, al fin logra ver a Dietrich y corre hacia él llamándolo. Dietrich, Dietrich, bienvenido, le dice felizmente mientras lo toma del brazo. ¿Estás bien? ¿No estás herido? He oído que ganaste la guerra, ¿eso significa que serás el nuevo líder de la familia? Pero él no le responde y con frialdad se suelta de su agarre. Anissa no entiende por qué ni siquiera le dirige la mirada. Dietrich, ¿qué sucede? Soy yo Anissa, tu hermana, ¿no me reconoces? Anissa, ¿quién es esa? La interrumpió con voz fría y dándole la espalda para irse. Con un grito Anissa se sentó en su cama, había sido una pesadilla, otra más. Tomando el té con Verónica, esta muy molesta empezó a hablar. Henry ha muerto. Creo que Alfonso se convirtió en comandante para poder matar a Dietrich con el pretexto de la guerra, pero gracias a las órdenes de ese estúpido bastardo, Henry ha muerto. La crudeza de sus palabras golpeó a Anissa. Todos los niños que poseían demonios útiles, incluidos Dietrich, Alfonso y Yorick, fueron arrastrados a la guerra contra Euclid. Los únicos con linaje directo de Lagrange que quedaban en el castillo eran ella, los trillizos y Verónica, a quienes se les considera sin poder de combate. Los niños nacieron con la capacidad de lidiar con los demonios de las sombras, a excepción de Dietrich y Yorick, no sobresalieron en sus habilidades físicas y morían en el campo de batalla. Todos eran hijos del propio Derek, pero él no pestañeó. Cuando un niño muere, solo lo reemplaza con otro niño con habilidades similares. Ni siquiera les da un funeral apropiado. Recordó sus continuas pesadillas desde que Dietrich salió. Había sueños en los que no podía regresar porque había muerto, pero el sueño más terrible era causado por el testimonio de muchos que ahora le recordaba Verónica. Aunque los niños regresen con vida, es lo mismo que si estuvieran muertos. Como han utilizado tanta aura, terminan siendo mitad demonio. A excepción de Alphonse, a quien Derek está protegiendo, todos se volverán locos. Puaj, el cabeza de la familia está tratando de involucrarse con el sucesor. Lagrange ya es un chiste y pronto llegará a su final. Hermana, alguien podría escucharte. Déjalos que escuchen. Mi madre también. Verónica no terminó la frase. La tristeza de su rostro era tan evidente que no había necesidad de leer su aura. Anissa la reconfortó acariciando su mano. ¿Cómo está la señora Liatrice? Está un poco mejor que justo después de la muerte de Neo, pero es casi lo mismo. Neil era el único hijo de Liatrice que no nació con habilidad, pero su vida no estuvo amenazada porque la mayoría de los hijos renunciaron a la sucesión. El bebé parecía seguro hasta que Derek, quien después de perder un punto clave arrojó al bebé fuera del castillo. Antes, cuando los niños morían, no estaban particularmente tristes. Si la tasa de mortalidad infantil del Imperio Bernoulli rondaba el 30%, los niños de Lagrange no lograban sobrevivir ni la mitad. Entonces las esposas de Derek fueron inusualmente insensibles al dejar que su hijo matara a alguien y fuera asesinado. Pero Liatrice, que presenció la muerte de Neo, se volvió loca en el acto. Es por mi culpa, pensó Anissa, había levantado la maldición de Asmodeus, no podía imaginar que habría tales efectos secundarios. Se preguntaba. ¿Es porque, aunque soy un personaje secundario intenté cambiar el rumbo de la novela? Verónica tomó su mano y con ímpetu le dijo. Cuando la sucesión termine y las restricciones desaparezcan, iré a la ciudad capital de Valle. Vayamos juntas. ¿Vas a quedarte en Lagrange? Verónica frunce el ceño como si no pudiera creerlo. Lagrange ha cambiado mucho. Una vez que Dietrich se convierta en el cabeza de familia no tendrás que huir. Anissa, Dietrich probablemente ya cambió. Debe haber quedado completamente contaminado por el demonio. Si crees que te cuidará como cuando eras niña estás equivocada. Es porque no lo viste durante la guerra. Verónica había sido llamada al campo de batalla varias veces debido a su habilidad alucinógena única, y ella sacudió la cabeza como si se estuviera volviendo loca. No es su culpa. El poder del demonio de las sombras es un poder que te hace perder la razón cuanto más se lo utiliza. Yo aún creo en Dietrich, respondió con decisión. Aunque sea un mal hermano que no ha respondido ni siquiera a una de mis cartas, si yo que soy su familia, no creo en él entonces,
¿quién lo hará? Por el logro de Dietrich, cuanto más amplio era el territorio de Lagrange, mayor era su valoración dentro del castillo y, naturalmente, la situación de Dahlia empezó a mejorar. Como su única hermana, Anissa tenía 4 asistentes, y Marilyn era como la jefa de todas en el palacio de Dahlia. Ahora incluso era vestida hermosamente por ellas. Se dirigió a la cabaña de Joseph, le tomó mucho tiempo leer todos los libros que dejó, aprendió mucho sobre Heredia, pero no encontró nada sobre demonios. Había tenido la esperanza de encontrar algo para ayudar a Dietrich. Observó el árbol sagrado y se acercó. Todos los seres vivos tienen aura, y ahora ella podía incluso moverlas. Cuando ese pequeño creciera, se convertiría en purificador y dado que Joseph lo había estado investigando era seguro que tendría alguna utilidad. De pronto escuchó un ruido provenir del suelo. Al investigar, encontró un sótano secreto con todo tipo de libros sobre Heredia, demonios sombra y árboles purificadores. Además había varios de estos últimos en macetas. Cuando acercó la luz a ella se dio cuenta que no proyectaban sombras. Vio una carta en el escritorio dirigida a Derek Lagrange. Estaba segura de que Joseph la había interceptado y la leyó. Todos los bebés de Donna Euclid y Camila están muertos. Solo la hija de la niñera sobrevivió, así que la mandaré a Lagrange. Muerta, Anissa se sorprendió, ya que Donna era la madre biológica que la había abandonado. Ayuda, sálvenme, un monstruo, demonio. El hombre tembloroso frente a Dietrich era 3 veces mayor que él, pero no dudó en llamarlo monstruo, palideció de miedo, miró a su alrededor y lloró. Sin embargo, en el vasto campo de batalla solo había 2 seres vivos, el hombre y el niño, solo se oía un silencio sepulcral. Aquel al que llamaban monstruo y demonio, no le importaban esos apodos maliciosos. Sin mostrar signos de ofenderse, observaba al hombre con una mirada indiferente. Era un comandante de los Euclid llamado Sobane, y finalmente comenzó a suplicar por su vida. El muchacho se acercó lentamente con la punta de su espada raspando en el suelo. El sonido de la afilada hoja resonó en el silencioso campo de batalla. Sobane, que ya no parecía un comandante, alzó la voz como si lo hubieran engañado. Tu padre y yo hemos llegado a un acuerdo. Esta batalla se suponía que sería nuestra victoria a cambio de deshacernos de ti. Se suponía que ganaríamos esta ronda y Lagrange ganaría la siguiente. Si haces esto, entonces Lagrange nos mintió. Eso solo pasaría si tú hubieras cumplido tu parte. Todo lo que Lagrange te dio fue una promesa vacía. No me mataste, por eso te enfrentas a tu muerte. Sobane sacó una daga y la acercó a su garganta. Antes de morir por las manos de un hombre que vendió su alma a un demonio, prefiero hacerlo por mi propia mano. Una voz le susurró al oído, entonces, ¿a cambio de que vendiste tu alma? Al girarse vio a Baal detrás de él, el demonio evitó que se cortara la garganta. Fue por dinero, honor, no, por honor no pudo haber sido. Terminó de decirle mientras se reía con esa boca roja que parecía no tener fondo y procedió a devorarlo. Después de escuchar lo del trato entre Derek y el comandante, entendió por qué le habían pedido que fuera solo. Si regresaba al campamento sano y salvo, ya podía ver a Derek rechinando los dientes como si estuviera resentido. Qué decepcionante de tu parte. La voz de Yorick lo sacó de sus pensamientos. Padre ya regresó a Lagrange con Alfonso, la guerra terminará pronto. ¿Cómo pudiste ser capaz de no contactar a tu pequeña hermana ni siquiera una sola vez por 3 años? No era que Dietrich nunca hubiera pensado contactar con Anissa. Cuando iba a Lagrange evitaba visitarla, pero aún así ella le mandaba cartas llenas de afecto, cartas llenas de resentimiento y añoranza. Al final de cada carta, siempre expresaba su deseo de verlo regresar. Pero no respondió ninguna, porque sintió que en el momento que lo hiciera, anhelaría estar en ese patético castillo. Si pensaras un poco en tu pequeña hermana. Yorick quiso seguir reclamándole, pero Dietrich lo tomó bruscamente de la ropa interrumpiéndolo. Te dije que no era tu asunto. Yorick esperaba un castigo, pero de la nada Dietrich cambió de actitud y le dijo, espera, ¿dices que Derek y Alfonso regresaron? Tras escuchar la afirmación frunció el ceño, tenía un mal presentimiento. Es realmente cierto. El árbol sagrado del sótano de Joseph ciertamente tenía el poder de suprimir a los demonios.
Anisa observó la cola del pequeño demonio que estaba frita como si hubiera tocado el sol. ¡Cu! ¡Cu! Como si protestara contra ella, el pequeño demonio lloró y alzó la voz. Le pidió disculpas. Lo siento. Realmente quería comprobar si funcionaba. De todas formas volverá a crecer. Pero el demonio le hizo saber que no lo haría. De verdad no vuelve a crecer. El árbol de la purificación tiene esa habilidad. El contenido escrito en el libro de Joseph parecía ser cierto. Entonces es realmente posible purificar todas las sombras de Lagrange. Ojalá pudiera cultivar suficientes árboles. El enorme poder de la familia proviene de la habilidad para manejar demonios sombra, pero también toda su desafortunada historia es consecuencia de ellos, porque hay un precio por poder usarlos. No había nadie a quien preguntar acerca de los demonios sin Baal. Dándole pequeños golpes al broche de Vásago, le preguntó. ¿De verdad cambió Dietrich? Dicen que cuanto mayor sea su poder, más rápido cambiará. Si no respondes, te enterraré bajo el árbol sagrado. Baal dijo que aún puedes escuchar lo que la gente dice incluso si está sellado. Princesa, su gracia la está buscando. ¿A mí? Sí. La criada del palacio principal continuó con una mirada fría. Sígueme ahora mismo. En cuanto se abrió la puerta, el aura que invadió a Anisa le puso la piel de gallina. Era un olor al que no podía acostumbrarse, tenía un aura más oscura que la de los propios demonios. Derek estaba enterrado en una niebla roja oscura y seca como sangre coagulada y le sonrió. Ha pasado un tiempo, hija. ¿Cuál era tu nombre? Soy Anisa. Siéntate. Tengo conocimiento de que estuviste destruyendo fragmentos del primer líder de familia. Por supuesto que Anisa estaba asustada, escondió sus manos temblorosas preguntándose, ¿cómo lo supo? ¿También se fijó en los árboles sagrados? Le era difícil leer las emociones de Derek porque su aura natural estaba envuelta en rabia oscura. ¿Me llamaste aquí para castigarme? Derek colocó su mano sobre el licor que estaba sobre la mesa como para humedecerse los labios. Uno a uno, los trozos de hielo cayeron sobre el whisky transparente. Tu hermano dice que tienes poderes, pero no creo que sean del norte. ¿Sabías que los hijos de Lagrange no pueden abandonar el norte hasta que uno de sus hermanos pueda completar la sucesión? Como no has heredado la sangre Lagrange, no tienes que esperar a que suceda. No te preocupes, no me importa que Camila se haya metido con otro, solo tienes que irte. Le estaba dando un indulto, se quedó con la boca abierta ante la repentina propuesta de Derek. Quiso saber por qué la dejaría ir, pero la respuesta que obtuvo fue: los niños curiosos como tú mueren pronto. ¿Cuál es tu respuesta? Cuando Anisa rechazó la propuesta de Derek, se escuchó la risa burlona de su demonio Agaret, y ella terminó en una celda. Manipuló el aura de un caballero llenándola de color rosa para que aceptara avisar a Marilyn lo que había pasado. Sola en la celda, pensó en Dietrich, él siempre la acompañaba, aunque decía que lo odiaba siempre le sujetaba la mano, quería saber si la guerra había terminado, si realmente había cambiado como Verónica le dijo. Tal vez ahora la iba a odiar, la familia que tenía en su vida pasada siempre la ignoró, pero estando aquí, sentía que Dietrich era su verdadera familia. Así que pensó que, tal vez, él no iba a cambiar. El caballero volvió con su peluche de mapache, sintiendo un poco de consuelo, se quedó nuevamente sola en la celda y de la nada vio aparecer un cuerno en la pared, era Yurik que se comunicaba por medio de su demonio. Yurik, ¿estás herido? No, siempre preguntas ese tipo de cosas. ¿Por qué estás encerrada? Era una pregunta difícil de responder, pues primero tendría que decirle que no es su hermana, pero entonces él siguió hablando. Hace mucho que no regresaba a Lagrange. Espera. Yurik, ¿regresaste a Lagrange? ¿Qué hay de Dietrich? Regresó, pero... Después de un pequeño silencio por parte de Yurik. Con el corazón encogido, Anisa dijo, debe estar muy ocupado con el trabajo, no se puede hacer nada. Se mordió el labio temiendo que sus pesadillas se volvieran realidad. Está bien mientras no esté herido. Estoy bien, se consoló. Yurik prometió hablar con su padre para ayudarla a salir, pero no había manera de que pudiera persuadirlo.
Annie se sentía como si fuera a morir de aburrimiento, escuchó los pasos de alguien, habría querido que fuera Dietrich, sin embargo, no pudo evitar fruncir el ceño ante el aura acre que inmediatamente le atravesó la nariz. Su gracia. Damon, el caballero que la resguardaba, saludó a Derek, quien se paró frente a ella y le hizo un gesto arrogante con su barbilla al decirle, tu cara se ve bien. Supongo que este lugar es bastante bueno para vivir. He oído que hay espíritus malignos rondando por aquí por la noche. Ella respondió con valentía, nunca he visto nada parecido a espíritus malignos. Parece que te subestimé demasiado. La mano del hombre, que era tan grande como la cara de Anissa, se estrelló contra su mejilla. El golpe hizo que perdiera el equilibrio y una marca roja apareció en su rostro. Damon asombrado le pidió que recordara que era una niña, por lo que podría encontrar otra manera de castigarla, pero de manera indiferente, Derek comentó. Esto no es un castigo, esto es un acto para que otros lo vean. ¿Entiendes? No intento dañar al sacrificio, no te preocupes. Esas últimas palabras fueron dichas mientras observaba su brazo, del que salía una violenta energía roja. Anissa tenía muchas preguntas que no se atrevió a hacer. El duque interrumpió sus pensamientos sujetándola por la muñeca. Si quieres mostrar fragilidad, hazlo frente a tu hermano, él actúa como si no se preocupara por ti, así que tuve que hacer esto. Traigan a Dietrich aquí. Pensándolo mejor, iré yo mismo. Con fuerza arrastró a la niña fuera de la celda sin importarle que estuviera lastimándola, y cuando llegaron frente a Dietrich la lanzó al suelo frente a él. Aquí, dale un vistazo. En medio de todo eso, lo primero que ella observó fue la reacción de Dietrich. Sus ojos negros se abrieron de par en par por la sorpresa, pero no dio un paso adelante. Él nunca hizo de la vista gorda cuando la veía en problemas, así que su corazón empezó a latir con fuerza como si le doliera más que cuando Derek la golpeó. Por su parte, Dietrich recordó la discusión que tuvo con Yorick. Él y Baal le habían pedido que la rescatara, pero se negó aludiendo que no era su responsabilidad. Yorick, lleno de furia, quiso saber si solo estaba utilizándola como una llave para abrir la última puerta de la sucesión y, siendo menospreciado, terminaron peleando. Ahora, enfrentándose al acto de Derek, estaba decidido a no flaquear, solo tenía que seguir actuando como si no le importara lo que le pasara. Viendo a Derek, le preguntó. ¿A qué te refieres? Tu hermana no tiene poderes, nunca podrá convertirse en heredera, entonces, no importa si la mato, ¿cierto? Si quieres matarla, mátala. Dietrich respondió sin dudarlo. ¿Entonces es cierto que no sentirás nada si la mato? ¿Por qué me importaría? Anissa no podía creer lo que estaba escuchando, ni siquiera fue capaz de replicar para defenderse. Entonces Verónica había tenido razón, ese hombre de sangre fría ya no era el Dietrich que conocía. Después de un momento de silencio, él siguió hablando. La batalla para ser el heredero pronto terminará, por favor no recurras a la violencia, hay ojos vigilando al norte. Esas palabras molestaron a Derek y empujó a Anissa haciéndola tropezar hasta Dietrich, quien la sujetó para evitar que cayera. Fuiste tú quien dijo que no le importaba que su hermana estuviera encerrada, le replicó yéndose enojado por no haber logrado la reacción que esperaba. Cuando estuvo seguro de que Derek ya no los observaba, dirigió su atención a Anissa, la cual estaba muy confundida por la intensidad de su mirada. ¿Esto sucede a menudo? Le preguntó mostrando una actitud muy diferente a la anterior. No, le respondió ella algo avergonzada por su comportamiento. Derek está muy ocupado con la guerra, entonces no. Recordó algo muy importante que quería discutir con él y apretó su mano. He encontrado una manera de cambiar a Lagrange. Será difícil para nuestra generación, pero no tenemos por qué crear sucesores obsesionados con las sombras. La fuerza de Baal puede debilitarse junto con esto, pero haré todo lo posible para levantar un árbol de purificación y hacer que cubra todo el ducado. Los ojos vidriosos y transparentes de Dietrich la miraron, como si no quedara ni un puñado de emociones en él. Cuando Dietrich se convierta en gran duque y disminuya el uso de las sombras, Lagrange podrá liberarse de los demonios. Mientras esperaba que respondiera, se puso nerviosa y abrió nuevamente la boca. ¿Qué tal? No puedo hacer eso. Fue una simple frase, después de encontrarse por primera vez en 3 años.
Esas palabras destruyeron los planes que Anissa había construido en su ausencia. ¿Por qué? Dije que es imposible, ¿lo entiendes, Anissa? Ella no le respondió. Quería saber si el haber usado tanto poder en el campo de batalla lo había convertido en mitad demonio, así que le preguntó. Escuché que ha pasado un tiempo desde que llegaste. ¿Por qué no me buscaste? Porque no sentí la necesidad. Luchó por soltarse de los brazos de Dietrich ante su fría respuesta. Aunque el dorso de su mano, que fue donde lo golpeó, debía estar ardiendo, ni siquiera frunció el ceño. La miró a la cara con expresión apática, igual que antes. Y ella, con dolor le comentó. Ha pasado un tiempo para nosotros, ¿no? ¿Me olvidaste porque no me has visto en años? Realmente parecía ser así por la forma en que la trató como si fuera un extraño, mostrando indiferencia frente a Derek. Recuerdo las noches que pasé contigo. Siempre que no puedo dormir porque me siento sola, voy a la habitación de Dietrich y pretendo que estás durmiendo allí. Siempre estaba mirando la luna. Te dije que te protegería. Aunque Dietrich no recordaba su resolución, ella sí la recordaba. En su mente estaban grabadas las duras noches de invierno. Estaba oscuro y hacía frío, pero al menos no estaban solos, se tenían el uno al otro. No le molestó que ella estuviera ahí y estaba muy agradecida. Sus padres se molestaron con ella, pero él, con quien no compartía ni una gota de sangre, la acogió. Nunca pensé que no me apreciabas. Mencionó abriendo su corazón. ¡Qué tonto! Sí, soy una tonta. Por eso pensé que Dietrich no cambiaría. No creí las palabras de Verónica, no importa cuánto uses tu poder, pensé que no cambiarías. Pero debo haberme equivocado. Esta no fue la reunión que anhelaba, sin embargo, las palabras de resentimiento que había comenzado a escupir salieron una tras otra. Incluso cuando no viniste a pesar de saber que estaba encerrado en el sótano, pensé que había una situación que te frenaba. Simplemente me estaba engañando a mí misma. Incapaz de soportarlo más, las lágrimas comenzaron a brotar. No pude dormir bien pensando que podrías haber muerto o que estabas herido. Aunque sabía que era el gran villano de la novela, ella seguía siendo así. Pensé que éramos familia. Yo era la única que pensaba eso. Yo, solo, te esperaba. Mientras expresaba sus resentimientos, Dietrich ni siquiera puso excusas. Lo habría perdonado si hubiera dicho una palabra de disculpa, no, incluso si solo mostrara una ligera vacilación. Nunca te he considerado familia, Anissa. Contrariamente a sus frías palabras, la mano que secaba sus lágrimas era tan cálida y gentil como siempre lo había sido. Cerró los ojos sin saber qué hacer.